Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching. Y hoy vamos a seguir con técnicas de cierre. Arrancamos la semana pasada con estos episodios de técnicas de cierre, que es un tema súper, pero súper importante, porque básicamente las técnicas de cierre son las que nos permiten justamente llevar a un cliente a tomar acción, a que justamente cierre esa transacción, ese proceso de venta que estamos con el cliente, poder cerrarlos, ¿no? Y habíamos hablado que son un conjunto de estrategias, preguntas, tácticas de comunicación y herramientas psicológicas diseñadas para guiar al cliente, ¿sí? Desde el punto de vista del interés, para que pueda cerrar su decisión, ¿sí? Pero el cierre no es un truco, ¿sí? O una manipulación que nosotros hacemos con el cliente, sino que es el paso final natural de un proceso bien ejecutado, ¿no? Y habíamos hablado de 3 propósitos, ¿sí? Que es aislar la objeción genuina. Esto es algo súper relevante que lo tengamos en cuenta, aislar la objeción, identificar cuál es la verdadera razón por la cual el cliente está dudando, ¿sí? O sea, que no estemos con el cliente haciendo un proceso donde no estamos nosotros al tanto y a veces justamente lo que hacemos es creer lo que el cliente nos está diciendo, pero a veces el cliente no está diciendo exactamente lo que está pasando, ¿no? Por otro lado, en este proceso también generar confianza y claridad, ¿sí? Al estructurar la conversación y validar los sentimientos del cliente, ¿sí? O sea, nos posicionamos como una pata de confianza del cliente, no como un adversario, ¿sí? Y por otro lado, el último tema es superar la procrastinación, ¿sí? Que esto básicamente es, o sea, a veces nosotros tendemos a demorar, ¿sí? A postergar, a no decidir, aunque por ahí la decisión ya estamos listos para tomarlos, ya podemos resolver el problema, ya queremos resolver el problema, pero por alguna razón, ¿sí? Por una situación natural del ser humano, demoramos y dudamos y demoramos y dudamos. Entonces, es nuestro objetivo ponerle al cliente en consciente, ¿sí? Que esa situación es la que él quiere, la que él elige y la que él lo va a beneficiar, ¿sí? Siempre pensando que el cliente es el foco y es el que tiene el interés, ¿sí? Y nosotros somos sus asesores y los que los ayudamos, ¿no? Y hemos repasado varias de las técnicas que la pueden ver en el video anterior eh, cuando salga en YouTube, pero antes lo vamos a compartir en el grupo que tenemos exclusivo de WhatsApp. Si no están en el grupo, pueden unirse a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp de Poder Latino. Ahí creo que les van a poner el link en los comentarios. Entonces vimos la técnica del ABC, ¿sí? La técnica del ABC es la técnica más importante que tenemos que conocer nosotros para poder hacer un cierre con un cliente, porque la usamos en cada una de las ocasiones, ¿sí? Era la técnica en la que habíamos hablado de justamente nosotros le preguntamos al cliente del 1 al 10 qué tan cerca está de, o sea, hacer la transacción. Luego de, por ejemplo, si es una propiedad, le mostramos la propiedad, le preguntamos del 1 al 10 qué tan cerca estás de avanzar y hacer una oferta por esta propiedad, ¿no? Y nos dice 8, ¿no? Y entonces, cuando nos dice 8, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente preguntarle qué faltaría para que sea 10 y buscamos cuál es la objeción, ¿no? Cuál es el problema que no lo deja llegar hasta el 10. Una vez que nos propone, por ejemplo, me gustaría que tenga que el precio sea un 5% más barato porque no estoy llegando, o que tenga una vista, o que tenga un piso, o que tenga algo distinto. Entonces, nosotros lo que le preguntamos es si yo consigo esa situación, o sea, ¿estarías dispuesto a cerrar? Y entonces nosotros vamos a buscar esa situación. Habíamos visto también el cierre emocional, ¿sí? Que básicamente se apoyaba en que las personas toman la decisión de compra basadas en la emoción, ¿sí? Y luego la justifican con la lógica, ¿sí? Y vimos que justamente las preguntas, ¿cómo te sentirías, no? O sea, o qué significaría para ti resolver este problema o que esto pase, ¿no? También vimos el silencio intencional, donde nosotros básicamente lo que hacíamos era dábamos ese espacio de silencio para que el cliente pueda pensar, pueda decidir y pueda tomar acción, ¿sí? Y acá decíamos, el que habla primero pierde, ¿no? Nosotros tenemos que dar ese silencio y lo que hablábamos un poquito es esto de que tenemos que dar el silencio incluso en el momento de sentirnos incómodos para que el cliente pueda justamente procesar lo que nosotros estamos hablando y luego avanzar, ¿no? Y si no me equivoco, por último vimos paráfrasis
más chequeo, que es paráfrasis, es el resumen, resumen más chequeo, hacer un resumen y un chequeo de lo que el cliente nos estaba hablando, ¿no? Y vamos a seguir con la siguiente técnica, que es la de etiquetar la emoción. Ahí veo que se compartió el link del grupo de WhatsApp para los que todavía no están en el grupo de WhatsApp de Poder Latino. La técnica de etiquetar la emoción, ¿sí? Es una poderosa herramienta de empatía activa, ¿sí? Popularizada en el campo de la negociación de rehenes. Esto lo vimos alguna vez con un especialista justamente en negociación de rehenes, y consiste en identificar y nombrar el sentimiento o el estado de ánimo que se percibe en el cliente, ¿sí? El objetivo no es adivinar, sino validar el estado emocional del cliente. Es decir, que el objetivo es desactivar la tensión y crear un puente de confianza entre nosotros, ¿sí? Piensen de nuevo cuando hablamos de el tema de la negociación de rehenes, ¿no? Cómo es ese proceso que hace esa persona, ¿no? Entonces, cuando nombramos una emoción, esa emoción se siente validada y a menudo se reduce la intensidad, permitiendo que la razón tome el control, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es, primero que nada, identificar esa emoción, ¿sí? Observamos el tono de voz, el ritmo de habla, las pausas y las palabras que utiliza el cliente para inferir la emoción subyacente. Ejemplo, frustración, típica situación de los clientes, frustración porque no pueden resolver, porque no encuentran lo que quieren, porque tienen que mudarse, porque quieren resolver un problema. Duda, típica situación también, duda, que tienen dudas, que no saben si es la mejor alternativa o no es la mejor alternativa, ¿sí? Excitación, escepticismo, alivio, ¿sí? Entonces, básicamente las palabras clave son, o sea, que el cliente está preocupado, desafiante, estancado, emocionado, no está seguro, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos con esto es etiquetar. Se introduce la emoción con una frase de inicio tentativa y observacional. Es decir, siempre debe usarse un lenguaje tentativo, no declarativo, ¿no? Por ejemplo, suena como si, ¿no? Te sintieras frustrado, ¿no? Me da la impresión de que tenés escepticismo. Siento que tenés preocupación, ¿no? O sea, como que no es declarativo, sino que es algo que nosotros estamos diciendo en modo de pregunta o de sensación, porque nosotros justamente lo que estamos buscando es que la persona sea la que identifique esta situación. ¿Qué decís, Lu? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. No, a eso me parece que está buenísimo porque es como una manera sutil de poner el tema de relieve, esa frustración o esa indecisión o esa incertidumbre, en definitiva esos nervios que tiene el cliente, y después yo validaría como parece que hay un poco de preocupación o te ve un poco preocupado. ¿Puede ser? ¿Es así o es mi impresión? Como para hablar del tema, para generar esa empatía, como para acercar, ¿no? En el proceso y para mostrar que estamos de su lado. Me parece Sí, como y bueno escuchando, eso ¿no? de la validación, claro, Exactamente, al etiquetar esa emoción negativa, digamos, como escepticismo, frustración, el cliente lo que siente es que se siente justamente escuchado, ¿no? El claro. cerebro, al escuchar el nombre de la emoción, pasa de un modo reactivo a un modo de razonamiento, ¿no? Permitiéndole al cliente confirmar o corregir la etiqueta y luego explicar la raíz de su sentimiento. Entonces, justamente lo que nosotros necesitamos es esta situación de que el cliente, o sea, se ponga con nosotros en la misma sintonía, ¿sí? Para justamente sentir que estamos en el mismo recorrido, ¿no? Que lo estamos ayudando a empujar lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros, por ejemplo, le podemos decir, suena como si estuvieses genuinamente emocionado con el potencial de este cambio, ¿no? Entonces, vemos que la persona justamente está emocionada por dar este paso. O me da la impresión de que te sientes aliviado de que haya, o sea, la palabra aliviado es el sentimiento, ¿no? De que haya una solución clara a tu problema. Entonces, de esa forma, etiquetar la emoción es legitimar el estado interno del cliente, ¿sí? Entonces ahí lo que queremos justamente es esa empatía, ¿sí? Y un entorno que es seguro y de compromiso, ¿no? Entonces esta técnica es súper relevante porque de nuevo, vieron que estuvimos hablando del tema de emociones, ¿no? Y conectar con las emociones del cliente es súper relevante en todo este proceso, ¿sí? Porque nosotros muchas veces lo que pensamos es que
el cliente lo que habla es lo que nosotros estamos como procesando, ¿no? Que es, siempre se queja de que el precio, de que, o sea, estamos muchas veces en situaciones muy racionales, ¿no? Con el cliente, te conviene esto porque, o sea, y estamos en esa situación racional y tenemos que bajar a una instancia mucho más emocional, ¿no? Porque justamente habíamos dicho esto de que el cliente compra por emocionalidad y no por racionalidad, ¿no? Después lo justifica con lo racional, ¿no? Y con esto vamos a pasar a la siguiente técnica, que es la anticipación, ¿sí? Mencionar las objeciones antes que el cliente. Y esto es algo muy importante, hay que tenerlo súper practicado, porque esto se usa, nosotros cuando hacemos, por ejemplo, webinars, lo usamos, cuando hacemos presentaciones en vivo, lo usamos, cuando estamos hablando con clientes, lo usamos, y esto es casi algo que se prepara y se, o sea, ejecuta de la misma forma cada una de las veces, ¿no? La técnica de anticipación, también conocida como preventa de objeciones, es una estrategia avanzada de comunicación que se basa en la proactividad y la confianza, sobre todo, ¿sí? Consiste básicamente en introducir y neutralizar las objeciones o dudas más comunes del cliente antes de que el cliente tenga la oportunidad de mencionarlas. Entonces, esto es algo súper relevante porque cuando nosotros nos anticipamos a sus objeciones, ¿sí? Nuestro objetivo es robarle el poder de la objeción, ¿sí? Ya que al ser mencionada por el vendedor, ¿sí? Deja de ser una barrera de confrontación y se convierte en un punto de discusión manejada, ¿sí? O sea, es decir, como que en lugar de que el cliente sienta que tiene que decir algo y como quejarse y estar como en contrapartida con nosotros, ¿sí? Nosotros ya le hablamos del tema y entonces el cliente puede accionar con eso. ¿Qué decís, Lu? Sí, eso me parece súper importante porque es como justamente aliviar esa tensión de que el cliente nos tiene que pagar y que ahí se le va un montón de plata. Y quería compartir una experiencia que tuve esta semana con dos clientes, justamente, que antes de cerrar la operación ellos me discutieron los honorarios, ¿no? Como, ay, es un montón, como que no puedo, o sea, no llego, no tengo la plata, no es que yo no quiera, sino que no tengo la plata. En un caso era claro que ellos no querían destinar ese dinero al pago de honorarios, sino bueno, a ahorrarlo o a ponerlo en el alquiler. Y en el otro caso, aparentemente no tenían la plata, pero por otro lado, es como que el cliente se devela porque no tiene la plata para los honorarios, pero de repente va a hacer un montón de reformas en el departamento que va a comprar. Entonces, esa picardía a lo mejor faltó. Entonces, ¿cómo abordar eso de bajo los honorarios, ¿no? Que también me ha pasado de clientes que me dicen, no, porque tal inmobiliaria me dijo que me cobre el 3 o me cobre el 2. Entonces, ¿cómo enfrentar esa situación que es súper incómoda? Porque si estamos hablando de empatía, de acercarnos al cliente, de estar del mismo lado, de que lo vamos a ayudar para que en realidad es así, pero nosotros lo hacemos por un honorario, porque también es nuestro trabajo y todo el mundo trabaja para percibir dinero, ¿no? Más allá de que nos guste y que le pongamos buena onda. Entonces, ser muy transparentes con esto, dejar el tema, particularmente es lo que hacemos nosotros, es dejar el tema de los honorarios al final, y dejar en claro que no va a ser un impedimento para el cierre de la operación, ¿no? Que nosotros vamos a seguir empujando para ayudar al cliente, para cerrar, y que si es necesario, nosotros también vamos a ceder para que las dos partes acuerden. Pero no bajar por anticipación, no regalarnos y no, digamos, no hacer valer nuestro trabajo, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, te bajo un punto porque total, si no el otro me saca el cliente, que eso pasa mucho en este rubro, pero me parece que eso muestra también nuestro profesionalismo y nuestra seriedad a la hora de trabajar si defendemos justamente el honorario, porque de la misma manera que defendemos el cliente con el propietario, ya sea la compra o el alquiler, de la misma manera tenemos que defender nuestro honorario. Así es. Entonces, cuando nosotros, o sea, hablamos de objeciones, o sea, tenemos que tener bien claras cuáles son las objeciones, ¿sí? Y nosotros tenemos justamente en nuestro programa, hablamos de las objeciones de los compradores y las objeciones de los vendedores, pero es muy importante tener en cuenta cuáles son en nuestro negocio esas objeciones típicas, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a pensar ahora, ¿sí? Se les va a salir rápidamente algunas objeciones, como por ejemplo la de precio, ¿sí? O lo tengo que pensar, ¿no? Son típicas objeciones que nosotros tenemos que
que tener bien mucha claridad, ¿sí? En cuáles son ese tipo de objeciones. O el mercado en este momento está complicado, por ejemplo, o el mercado está, los precios están muy caros en este momento, o ese tipo de objeciones tenemos que tener bien claras cuáles son y cuál es la respuesta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es básicamente tener esas objeciones, ¿sí? Y presentar la solución previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una objeción que nosotros tenemos habitualmente con el mercado de Miami es el mercado está muy caro, ¿no? O sea, y eso es una cosa que encima no es real en este momento, ¿no? Entonces, nosotros cuando el cliente nos dice, no, pero Miami subió mucho, está muy caro. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en lugar de dejar que el cliente nos diga eso, nosotros en nuestra presentación directamente decimos, porque muchas personas piensan que, como Miami subió bastante en el último tiempo, después de la pandemia, piensan que Miami está muy caro, pero si nosotros lo comparamos contra Nueva York o lo comparamos contra ciudades de California, ¿sí? Nos damos cuenta que una propiedad, un metro cuadrado de lujo en Nueva York vale aproximadamente el doble que lo que vale en Miami y podría valer hasta el triple en California, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos de que está Miami caro o barato, tenemos que comparar contra qué está caro o barato, porque contra la ciudad misma sí, claro que ha subido de precio, pero ha subido de precio por razones específicas. ¿Y cuáles son estas razones? Y entonces ahí explico las razones, ¿no? O sea, la migración permanente, o sea, Miami está recibiendo más de 1.000 personas por día de inmigrantes que necesitan nuevas viviendas. Se empieza a mudar gente de alto nivel, o sea, personas que están dispuestas a pagar mucho dinero, y ahí por supuesto que lo nombro a Messi como cabeza de todo eso, pero hay un montón de personas como Jeff Bezos y otras personas que se han mudado a Miami en este momento. También les hablo de ¿qué pasa con las empresas? Están mudándose una cantidad de empresas impresionantes a Miami porque por beneficios impositivos, o sea, la Florida es un estado que tiene beneficios impositivos muy importantes. Entonces, yo hablo de todo eso, entonces ya la persona no termina diciéndome, o sea, la objeción de Miami está muy caro o no. ¿Es momento para invertir o no? ¿No? Porque yo ya, cuando termino todo eso, le digo, por eso es un gran momento para invertir en Miami. Y sigo con otra objeción que es la de las tasas de interés, que la tasa de interés está cara, que ahora bajó un poquito, pero entonces sigo, cuando termino esa rueda, sigo y les digo porque ahora las tasas de interés, que está un poquito más elevada que el promedio desde la pandemia para acá, pero mucho más baja que en la historia, ¿sí? El problema es que cuando bajen las tasas de interés, la tasa de interés representa la cuota que paga la persona por su propiedad, con lo cual que baje la tasa de interés significa que baje la cuota, ¿no? Entonces, lo que le digo al cliente es, cuando baje la tasa de interés, ¿sí? Lo que va a pasar es que el precio de las propiedades van a subir. Literal. O sea, es una regla que es, digamos, no es algo discutible. Entonces, si vos esperás que baje la tasa de interés, los precios de las propiedades te va a subir. Y cuando te sube el precio de la propiedad, entonces tampoco vas a poder comprar porque va a estar más cara que ahora. Entonces, eso lo que hace es genera que el cliente, de nuevo, ya entienda antes de haber preguntado, ¿no? Entonces, de esa forma justamente toma confianza, entiende que nosotros le estamos resolviendo el problema, ¿sí? Desarma esa resistencia que tenía el cliente, ¿sí? O sea, porque venía preparado para decir esas objeciones, que a veces se la dijo un amigo, el primo del tío de alguien que nunca viajó a Miami, ¿no? Y también aísla el verdadero motivo, ¿no? Si el cliente sigue dudando después de las objeciones más comunes son neutralizadas, ¿sí? Significa que la objeción es otra, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, un problema financiero no declarado, un tercero que tiene que tomar la decisión, ¿sí? Lo que permite justamente al vendedor tomar, o sea, y entender cuál es esa objeción genuina, ¿no? Entonces, la anticipación es la práctica de la proactividad empática, ¿sí? Se usa el conocimiento de las dudas comunes para eliminarlas como barreras mentales, despejando el camino para que el cliente se centre únicamente en el valor de la solución, ¿sí? Entonces, tener bien claras cuáles son nuestras objeciones en nuestro negocio es súper relevante, que las tengan escritas, ¿sí? Que tengan la respuesta de cómo tengo que justamente saltar esta objeción, ¿sí? O desarmar esta objeción, ¿no? Y a partir de eso practicarlas y después transformarlas en un discurso que ustedes lo pueden meter en cualquier momento. Acuérdense esto, ustedes tienen que poder de memoria, ¿sí? Que no es de memoria frase por frase, sino de conceptualmente, hacer tac y empezar a decir sus objeciones. Si ustedes no pueden decir hoy en día sus objeciones claramente y fácilmente, bueno,
les está faltando un punto, o sea, para poder justamente generar sus cierres, ¿no? Y probablemente ahí esté uno de los problemas más importantes que tienen. Hay un episodio que creo que está, lo vamos a compartir, Emi, si te parece, los capítulos de objeciones, creo que hicimos algunos capítulos de objeciones, igual podemos armar algo nuevo para también verlo más adelante, pero podríamos compartirlo también en los próximos días en el grupo. Entonces, vamos al siguiente, Lu, si te parece, que es reflejar más validar, ¿sí? La técnica reflejar más validar es una combinación potente de empatía y escucha activa, ¿sí? Que se utiliza para desactivar la resistencia, ¿sí? Reducir la tensión en situaciones difíciles, como por ejemplo objeciones o frustración, ¿sí? Y hacer que el cliente se sienta profundamente comprendido, ¿sí? Es una versión más amplia de las técnicas de eco breve y etiquetar la emoción, ¿sí? Acuérdense, eco breve era cuando nosotros repetíamos, ¿sí? Como tipo ChatGPT que te repite, o sea, lo que vos estás queriendo, ¿sí? Y etiquetar la emoción, ¿no? Entonces, consiste básicamente en repetir las últimas 1 a 3 palabras clave que el cliente ha utilizado, como similar a eco breve, o parafrasear, ¿sí? La esencia de su mensaje, similar a la paráfrasis. O sea, acuérdense que paráfrasis era hacer un resumen, ¿no? El objetivo es simplemente devolver lo que se escuchó para que el cliente sienta que el vendedor está sintonizado, ¿no? El cliente dice, por ejemplo, y eso hace que mi equipo se sienta completamente desmotivado, ¿no? Por ejemplo, y nosotros repetimos, por ejemplo, completamente desmotivado, como que repetimos el concepto de lo que está hablando, ¿no? Entonces, básicamente después de reflejar el mensaje, ¿sí? O la emoción, el vendedor lo que valida es la legitimidad de ese sentimiento o pensamiento, incluso si no está de acuerdo con él, ¿sí? O sea, se expresa que es lógico, razonable o comprensible que el cliente se sienta o piense de esa forma, ¿no? O sea, le decimos, por ejemplo, eso tiene mucho sentido, ¿sí? Es comprensible que te sientas así. ¿No? Son frases que usamos justamente para generar esa conexión y ese entendimiento, ¿no? Cualquiera en tu situación pensaría lo mismo. Esto es una frase muy buena donde justamente no nos comprometemos nosotros en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos diciendo cualquiera en tu situación pensaría lo mismo. Yo puedo pensar distinto, ¿sí? Pero en la situación de él pensaría como él, ¿sí? En la situación de él significa que soy como él, pienso como él, tengo el input como él, o sea, estoy parado y puesto en sus zapatos, ¿sí? Otra frase que podemos usar es parece una preocupación muy válida, ¿no? Entonces, básicamente, esta validación, ¿sí? Lo que hace es desarma la defensiva del cliente, ¿sí? Una vez que el cliente se siente validado, ¿sí? O sea, siente que lo entendemos, está mucho más abierto a escuchar la solución o el argumento, ¿sí? Del vendedor. Se mueve se mueve la conversación de la confrontación, ¿sí? Hacia la colaboración, ¿no? El cliente piensa, finalmente alguien reconoce que mi problema es real, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque muchas veces nosotros hablamos con el cliente diciéndolo, no, bueno, pero eso es fácil de resolver, eso es simple, eso es, y a veces el cliente necesita justamente ese entendimiento más profundo, ¿no? Entonces, o sea, una diferencia clave en el solo etiquetar es que la validación va un paso más allá al afirmar que la emoción o el pensamiento del cliente es válido y es lógico, ¿sí? Esto no significa estar de acuerdo con su decisión de no comprar, por ejemplo, ¿sí? Sino estar de acuerdo con la razón que el cliente tiene o que le genera esa duda. ¿Ah? O sea, es como importante esto. No es que nosotros tenemos que estar de acuerdo con la persona, sino de acuerdo con su razonamiento, de acuerdo con su pensamiento, de acuerdo con su situación, ¿no? Es muy distinto una cosa con la otra, ¿no? Entonces, este de reflejar más validar, ¿sí? Se llama la técnica de la comprensión radical, ¿no? Se utiliza para crear un estado de armonía instantánea, ¿sí? Donde el cliente baja la guardia y está listo para colaborar en la búsqueda de la solución en lugar de defenderse. Fíjense este punto en común que estamos teniendo permanentemente, ¿no? Que es esto de que el cliente baje la guardia en lugar de defenderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces llega con esa situación de me quieren vender, ¿no? O sea, está en esa situación de me quieren vender y nosotros lo que necesitamos es que el cliente como que relaje y, o sea, tenga un proceso
tranquilo, pacífico, sin estar sintiendo que todo el tiempo le queremos vender algo. ¿Qué decís, Lu? Bueno, que eso también nos pasa cuando vamos, por ejemplo, a comprar ropa, que tenemos a la vendedora que nos está respirando en la nuca y que sentimos que nos quiere vender, que lógico, pero nosotros no vamos a comprar eso si no nos queda espectacular y si no vemos que nos cierra el precio y demás. Entonces, esto es algo que pasa mucho y que nos frustra mucho porque estamos en un proceso de búsqueda con un cliente y a lo mejor dice no, no voy a comprar ahora o surge algo o se enfermó el papá, o tiene que viajar y tiene que posponer la búsqueda, o por alguna razón personal del cliente se suspende o se posterga la búsqueda. Entonces, ahí entramos nosotros con nuestra frustración, no vamos a cobrar. El cliente entiende eso también y dice, bueno, no, porque ahora no puedo. Algunos hacen empatía y se sienten como responsables, otros, bueno, chau. Pero nosotros me parece que nuestra tarea ahí, más allá de la frustración, que bueno, sí, no vamos a cerrar eso ahora, es lograr que ese cliente se quede con nosotros. Como que después que se mejore el papá, después que cobre lo que tenga que cobrar, después de que pase esos meses, porque a veces son meses, varios meses, lograr que ese cliente, haber generado esa relación y esa confianza para que el cliente se quede con nosotros, como ser explícitos y decir, empáticos de nuevo, bueno, entiendo que es imposible en tu situación seguir en estas condiciones, suspendemos y vamos a retomar cuando vos estés listo, no te preocupes, o sea, mi trabajo consiste en acompañar a los clientes en los procesos, esto es un proceso largo y muchas veces hay interrupciones, entonces dejar como eso bien claro y sí estar en contacto con el cliente, no dejarlo ahí tirado, porque a veces bueno, nos desaparecemos y el cliente compra por otro lado. Sí, hacer esos touch de vez en cuando, cómo van tus cosas, en qué estás, esto. Bueno, estar como presentes de otra manera, ¿no? Como a través del mailing, a través de algún mensaje de texto, como que el cliente vea que estar como en la mente del cliente, seguir en la mente del cliente. Bien, me gustaría escucharlo un momento a Andrés, a ver qué opina de todo esto de las técnicas de cierre, pero antes te voy a preguntar, Lu, del tema de cómo haces vos, porque yo te he escuchado cuando un cliente, o sea, cómo le explicás vos al cliente para que no esté sintiéndose de que, o sea, tiene que tomar la decisión ahora y que le vas a vender ahora y que esta reunión es para venderle. ¿Qué técnica usás vos o qué le decís vos a los clientes? Principalmente lo primero es que es un proceso que no es de la noche a la mañana, que no es como ir a comprar un pantalón, que lleva tiempo, que se juegan un montón de emociones, que hay situaciones personales muchas veces de cambio y eso genera estrés, ya el cambio de por sí genera estrés en algunas personas más que en otras. Entonces, como que yo entiendo eso porque lo he vivido con otros clientes, me ha pasado con otros clientes que se ha postergado la búsqueda y muchas veces también me pasó que, siempre lo cuento, que ese cliente se postergó tanto que no me compró, pero me referenció a otro cliente que me compró dos veces. Él compró con otro agente porque era una oportunidad que consiguió en ese momento, pero me referenció a un cliente que la verdad que gané más plata que si le hubiera vendido a él. Entonces, eso, como mostrarnos nosotros que somos conscientes que es un proceso largo y que estamos para acompañarlo y para seguir al lado de él, que nuestro objetivo es poder encontrar esa solución, esa casa, ese departamento que él necesita. Si no es ahora, será dentro de 6 meses, pero bueno, eso, como generar por sobre todo una relación, me parece. Eso por lo menos es lo que me ha funcionado a mí en casos que se ha postergado mucho la búsqueda o la compra. Bien, esto es en el caso de real estate, donde el proceso es más largo, ¿no? Justamente esto, ¿no? Es un proceso de acompañamiento donde vamos a ir viendo y vamos a ir resolviendo. O sea, de nuevo, siempre hay que entender si el cliente necesita resolver ya o no, ¿no? Porque depende de eso. Pero luego estaba refiriéndose generalmente a inversionistas que están, o sea, mirando, o sea, algo que no necesariamente tienen que invertir ya mismo. Entonces, justamente es hasta que, o sea, el cliente encuentre el producto que le, o sea,
que le va a él, ¿no? Que es el producto que a él lo hace sentir cómodo, que tiene el precio que a él le hace sentir cómodo. O sea, encontrar eso a veces es ese proceso. Entonces, eso justamente lo que hace es bajar esa guardia del cliente donde dice, bueno, pará, me presenta un producto y quiere que ya mismo le compre, ¿no? Obviamente que hay productos que son para que me compren ya mismo, ¿no? Hay productos que son de consumo inmediato y entonces necesitamos hacer justamente ese proceso en forma distinta, ¿no? Pero esto de decirle que es un proceso, al cliente lo hace por ahí bajar la guardia. ¿Qué decís, Andrés? Básicamente repetir todo lo que ustedes están diciendo, pero como lo acabas de decir también, de manera más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una técnica justamente para lograr que el otro haga lo que uno cree que es adecuado. Y tiene tres pasos. Y el primer paso es, como lo acabas de decir, identificar qué realmente quiere la persona. Que sobre esto, bueno, se habló un montón en todas estas charlas, ¿viste? Realmente determinar lo que quiere, que a veces ni el propio cliente lo sabe. Y vuelvo a repetir, esto es amplio, no es solo para los clientes de inmobiliaria, es para cualquier charla con cualquier persona. Primero, identificar lo que realmente quiere, que no necesariamente lo sabe el cliente. Entonces, esa es encontrar la motivación que hay detrás, en este caso, de esa compra, pero con cualquier otra persona en relación a lo que estemos viendo. Y hacer todas las preguntas, que esto también ya lo dijiste un montón de veces en distintas situaciones, porque de este tema ya hablamos hace un año también en gran parte. ¿Qué preguntas identificarían esa necesidad? Es decir, ese es el primer paso, entender profundamente lo que quiere el cliente, que a veces ni siquiera el cliente lo sabe. El segundo paso es conectar el objetivo que tiene esa persona con el nuestro, de tal manera de que esos objetivos se alineen. Y es, en definitiva, lograr que un ganar-ganar sería el cuarto hábito de Stephen Covey. Es decir, lo mejor para mí, lo mejor para el cliente. Y el tercer paso es remover justamente las resistencias, que es lo que venís diciendo todo el tiempo en este momento y ya lo hemos mencionado en otros. Entonces, por ejemplo, si el cliente está vacilante, no presionar. Si el cliente está confundido, simplificar. Si tiene miedo, darle seguridad. Es decir, ir removiendo todas las resistencias para que, como recién decías, el cliente se allane, permita estar vulnerable. ¿Por qué? Porque confía en nosotros. Pero para eso nosotros primero tenemos que confiar en nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo que ya estaban diciendo ustedes, trabajar las objeciones, que si uno es profesional ya las tiene conocidas y sabe cómo ir de alguna manera descartando esas objeciones y, como dijiste recién, también anticiparse de tal manera que el cliente vea que, bueno, está todo el camino allanado. Y bueno, una vez que se allanan las objeciones, el camino es fluido, es simple. Así que, bueno, de eso se trata. Y eso, en el fondo, es liderazgo. Y no solo en este campo, en cualquier campo que ustedes consideren. Eso es. Bien, genial. Con esto vamos a cerrar el episodio del día de hoy, pero lo que les voy a pedir es lo mismo que la semana pasada, que es que, o sea, nos faltan todavía objeciones, vamos a seguir viéndolo en las próximas sesiones, pero básicamente tomen las técnicas de cierre que fuimos viendo, ¿sí? Y empiecen a practicar una a una y practíquenla con intencionalidad. ¿Qué significa con intencionalidad? Decir, bueno, en el próximo cliente voy a usar esta técnica, ¿sí? Y la voy a practicar, ¿no? Entonces, escríbanse todas las técnicas, practiquen ustedes, o sea, para su negocio, cómo aplicar esa técnica y úsenla en su día a día y en sus próximos, con sus próximos clientes para
justamente a poder interiorizarla, ¿no? Piensen que una cosa es escuchar a nosotros hablando de las técnicas y otra muy distinta es llevarla a campo, interiorizarla, internalizarla y hacerla carne, ¿no? Entonces la diferencia entre alguien que está recién arrancando y una persona altamente experimentada justamente es la cantidad de veces que implementó esa técnica, la utilizó y la pudo hacer avanzar. ¿Qué dices, Andrés? En otras palabras, convertirse en la persona que uno necesita ser para poder hacer eso. Excelente. Bueno, y con eso cerramos y nos vemos el próximo lunes con más Poder Latino. Gracias, chau, chau. Chao, chao.